Ojalá que todos traigan su Biblia, una libreta, una pluma, porque es importante en estos seminarios, ¿verdad? Que pues venir a un estudio como este sin la Biblia es como ir a jugar fútbol sin una pelota. O sea, es importante tener nuestra Biblia aquí enfrente de nosotros, ¿verdad? Y poder abrirla y poder penetrar con nuestro corazón a lo que el Espíritu Santo nos quiere dar. Abran sus Biblias en el capítulo 2 del Génesis. Y vamos a introducirnos en este mini seminario de matrimonios, descubriendo en primer lugar quiénes somos. Porque estoy seguro que cuando te casaste con un marciano. Y muchas veces, ¿verdad?, te casaste con una extraterrestre. ¿Qué quiere decir con esto? La Biblia nos describe al hombre y la mujer completamente diferentes. Entonces, te casas con una persona o estás unido a una persona que no sabes por qué hace lo que hace, por qué piensa como piensa, por qué reacciona como reacciona y viceversa. La mujer igual, ¿verdad? Tiene que entender qué es el varón, qué es lo que nos atrae, qué son nuestros gustos, etcétera, etcétera. Y el matrimonio es la unión de dos seres completamente diferentes que no se conocen, que se comienzan a conocer durante el matrimonio y que los dos tienen un ego del tamaño de la Torre de Babel. Entonces, imagínense nada más qué tremendo es el matrimonio, ¿no? Es la unión de dos seres humanos del sexo opuesto, es luego, ¿verdad? No es Carlos con Pancho ni Carmelita con Lupita, es la unión de dos seres humanos del sexo diferente, que no se conocen ninguno de los dos y que comenzamos a entendernos. Y todavía pueden pasar 50 años, ¿no? Como decía un gran hombre de Dios, tengo 50 años de casado y tengo tantas cosas que todavía no entiendo de mi esposa. Y como hijo de un Teofilito, ni la entenderás, ¿verdad? Son años y años y años en las que tenemos que estar luchando para poder precisamente entendernos. Ahora bien, fuera de la Biblia no existe, no está ni la doctora Corazón, ni Walter Mercado, ni sexólogos que salen en la televisión, tanta gente tan loca que quiere atreverse a hablar sobre el matrimonio o a dar consejos a los matrimonios, psicólogos o psiquiatras, cuando ellos no formaron el matrimonio. Entonces es absolutamente ridículo estar tratando de encontrar consejo con tu suegra si no es cristiana, o con la doctora Corazón, o con un psicólogo o un psiquiatra, cuando los seres humanos no inventamos el matrimonio, ni conocemos las responsabilidades del matrimonio, ni tampoco nos entendemos el uno al otro. Y es este choque que comienza ya después de la luna de miel, ya se quitan los dos la máscara, máscara contra cabellera. Ya acabando la luna de miel, ya no viene, ¿verdad? Más que la verdad. Es como el chiste que están dos compadres y le dice uno al otro, oye, compadre, pues me voy a casar y quiero que me des un consejo. Y le dice el compadre, bueno, te voy a dar un consejo, a tu luna de miel llévate un gallo. Ok, ¿y qué hago con el gallo? Dice, bueno, en la primera noche de la luna de miel, cuando el gallo comience a cantar, te levantas corriendo y le aprietas el pescuezo y dices, aquí solo canto yo. Total que regresan de la luna de miel y le pregunta el compadre, ¿cómo te fue en tu luna de miel? Y le contesta el compadre, bueno, pues fíjate que le hice así como tú me dijiste, pero la primera noche se levantó mi esposa y ella corrió y le apretó el pescuezo al gallo y dijo, aquí nada más canto yo. O sea, este chiste nos habla que ya desde la luna de miel se comienza a percibir quién es el que quiere cantar primero. O sea, si va a ser un patriarcado o va a ser un matriarcado. Porque ya desde la luna de miel se ven las tendencias de querer gobernarse el uno al otro. Y entonces la Biblia nos muestra claramente, ¿verdad?, que el gobierno es de los dos. Tarda mucho tiempo en que pueda realmente gobernar los dos, pero Dios puso al varón como la cabeza. No significa autoritarismo, significa simplemente una responsabilidad de funciones. O sea, en un barco no puede haber dos capitanes, en una escuela no puede haber dos directores, en una nación no puede haber dos presidentes de la república. En todas las áreas de la vida hay alguien a quien Dios le asigna una responsabilidad.
y lo vamos a ver poco a poco. Bueno, vemos en primer lugar en Génesis 1:27 que efectivamente Dios, a diferencia de todos los animales, crea al ser humano a su imagen y a su semejanza. Los creó, varón y hombre nos creó. Y esa palabra crear es muy importante porque es la palabra hebrea bara, con B grande, que significa crear de la nada. O sea, hay otra palabra que es yatzar, que es con Y, modelar o dar forma. Entonces, Dios crea al hombre y la mujer de la nada. Y vemos más adelante en el capítulo 2, como lo vamos a ir viendo, la forma en la que Dios lleva a cabo esta creación, que es sumamente interesante, teológica y científica, como lo vamos a demostrar. En el capítulo 2, versículo 7, Dios inicia la revelación donde nos describe que al hombre nos forma del polvo de la tierra. Esto es científico porque la misma química y los científicos comprueban de que los 19 elementos químicos que tiene la tierra, flúor, yodo, fósforo, calcio, etcétera, etcétera, son los 19 elementos químicos que forman el cuerpo humano. Y los 4 gases que forman la tierra, hidrógeno, carbono, etcétera, etcétera, son los 4 gases que forman el cuerpo humano. O sea, esto es increíble porque cuando nos ponemos a discutir con maestros ateos o con personas pseudocientíficas, agnósticas o con caracteres diferentes, les demostramos que la teoría de la evolución que le enseñan a tus hijos y a nuestros hijos en el college y en la universidad no tiene ninguna base científica. Nos enseñan que venimos de los animales y no hay ninguna base científica, es lo contrario. La teoría de la evolución contradice la biología, contradice la genética y contradice la primera y la segunda ley de la termodinámica. Entonces, ¿cómo es posible que podamos nosotros creer que venimos o descendemos de los animales? Y que un elefante se convirtió en un camello, y que un camello se convirtió en un lobo, o un lobo en un tigre, o un perro en un gato. Cuando la genética que fue descubierta en 1954 por el doctor Crick y el doctor Watson, demuestra, ¿verdad?, que el ADN del ser humano es diferente al ADN del chango, el ADN del chango del perro, el perro del gato, y esto no se puede transgredir, es inexorable la ley de la genética. Entonces, es maravillosa la Biblia, porque nos da una base, ¿verdad?, científica, teológica, de que verdaderamente es inspirada por Dios. Ahora, vean ustedes algo increíble, porque en el versículo 7 dice la Biblia, Dios formó, aquí ya no es vara, es yatzar, o sea, dar forma, como un escultor. Agarra a Dios la tierra y hace un hombre, lo modela como si fuera un escultor, y ya que el varón está así, ¿verdad? Me imagino que Adán estaba así, completamente inerte, sin vida. Dios hace esto. Dios sopla, Dios infunde dentro del varón algo que nace de Dios. Dios no hizo esto con ninguno de los animales, Lo hizo exclusivamente con nosotros. Si tú le preguntas a un pediatra, a un ginecólogo, a un psicólogo, a un psiquiatra, a un antropólogo, oye, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre nosotros y los animales? ¿Saben lo que dicen y lo que se han atrevido a decir? La cola. ¿Cómo que la cola? No, la crin como los caballos. Y no saben la diferencia entre nosotros y los animales. No es que somos más evolucionados. Bueno, entonces si un perro mata a otro perro, vamos a condenarlo a 5 años de prisión. ¿Por qué los animales no tienen el concepto de la adoración, de la conciencia de su existencia? Porque no son espíritu como nosotros fuimos creados. Entonces Dios, ¿qué significa? Que nos hace a su imagen y semejanza, que Dios infunde dentro de nosotros la vida espiritual. Porque Dios es espíritu. Dice Juan capítulo 4, versículo 24. Ahora, pongamos atención. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es un espíritu, tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Estas son la definición más perfecta que existe en la teología. Somos espíritu. Tenemos un alma
y vivimos dentro de un cuerpo, que es la botella simplemente. Es un tabernáculo, está sometido a un desgaste celular continuo desde que, vamos a ver, el pecado entró a la humanidad. Ahora, muy bien, ¿qué cosa es el espíritu si lo quieren apuntar? El espíritu es la parte inmaterial a través de la cual tenemos contacto con Dios, servimos a Dios y adoramos a Dios. El espíritu es la parte a través de la cual conocemos, servimos y adoramos con Dios. Entonces, vean ustedes, aquí está Dios, aquí está el ser humano, y Dios solo se comunicaba con el ser humano no a través de su alma, no se comunicaba Dios a través del cuerpo, Dios se comunica a través del espíritu. El espíritu es la parte que estaba conectada a la fuente de energía, que es Dios. El alma es el centro de la voluntad, del intelecto, de los sentimientos y las emociones. Es el centro de la voluntad, del intelecto, los sentimientos y las emociones. El alma es la mente que tenemos aquí. Pienso, dicen los filósofos griegos, luego existo. Mi mente, aunque yo no sea cristiano, dicen los filósofos, pienso, luego existo. Existo, vivo. Si estoy existiendo y estoy vivo, tiene que haber una causa. Y esta causa no está dentro de mí, porque yo no me crié, ni me traje al mundo. Yo no sé ni cuándo nací, ni quién me mandó al mundo. Tiene que ser fuera de mí, tiene que trascender de mí el que me creó. Y esta causa, los griegos que llegaron a esta conclusión, tiene que haber sido una fuerza, como ellos le llamaban, o algo omnipotente. La Biblia nos dice claramente que es el Dios y Padre de Jesucristo. Entonces, esto es importante para que podamos comenzar a entendernos primero de qué estamos compuestos, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que forman el ser humano? Muy bien, cuando Dios creó al ser humano, espíritu, alma y cuerpo, el espíritu, resumo, era la parte con la cual nos comunicábamos con Dios, con la fuente de energía, y cuando el hombre se rebela contra Dios, el espíritu o la parte espiritual se separa de Dios. Nos desconectamos desde hace 6,000 años aproximadamente con la fuente de energía. Se apagó dentro de nosotros la vida espiritual. Se apagó el foco, se apagó la luz. Y desde Adán hasta nuestros días, los seres humanos nacemos con alma, una mente, sentimientos, emociones, una voluntad, un intelecto, y vivimos dentro de un cuerpo. Entonces, como el ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios, dice Eclesiastés 3:11, Dios puso la eternidad en el corazón humano. Entonces, los seres humanos traemos la eternidad, y como traemos la eternidad, todos los seres humanos, aunque estemos desconectados con Dios, sabemos que tenemos que adorar algo o alguien. Y toda la historia, las tribus, civilizaciones, naciones, lo que tú me quieras mencionar, nunca en la historia ha existido una raza, una civilización, una tribu que no haya adorado algo o a alguien. Como decía el doctor psicólogo Sigmund Freud, el hombre es incorregiblemente religioso. Entonces, el ser humano, por traer la imagen de Dios, aunque está desconectado de Dios, inventamos las religiones. ¿Qué son las religiones? Son miles de sistemas de pensamientos inventados por nosotros para tratar de alguna manera de reconectarnos, pero no con el espíritu, reconectarnos a través de haciendo buenas obras o sacrificios. Todas las religiones, pónmelas aquí, la que tú quieras: catolicismo romano, islam, hinduismo, el Popo, los Vedas, el Tripitaka de Buda, dime la religión que tú quieras. Todas se caracterizan porque todas enseñan que tenemos que hacer algo bueno para poder ser aceptados por Dios. Y todas las religiones tienen ritos, liturgias, ceremonias, sacrificios. ¿Por qué? Porque se nos enseñó que tenemos que hacer algo bueno para con Dios. Hace algún tiempo, les contaba esto un día a un grupo de pastores allá en Sudamérica. Fuimos invitados a un convento en una ciudad de Centroamérica. Y a mí me encantan las monjitas. me caen muy bien, pobrecitas, ¿verdad? Porque tanto ellas como la mayor parte de muchos curas de la religión
católico, apostólico y romano, que no son ni católicos, no son ni apostólicos, ni tampoco son romanos, ¿verdad? Eso después lo podemos aclarar. Hay mucha ignorancia. Entonces, fui a este convento y me dice la Madre Superiora, oiga, es que lo acabamos de invitar porque queremos recibir al Espíritu Santo, así me dijo la Madrecita Superiora, qué linda. Y una sencillez tremenda de la mujer, y tenían como 7 monjitas atrás de ella, estaba así en su oficina, y les dije, ¿qué están haciendo aquí encerradas? Y se voltearon a ver unos a otros, dice, ¿qué quiere decir? Le digo, ¿tienen ustedes la Biblia? Ah, no, sí, la estamos comenzando a leer, me dijeron. Le dije, ¿qué dice Mateo 28? Vayan y prediquen el Evangelio. Le digo, ¿qué hacen aquí encerradas? Le dije, el diablo las ha engañado, el diablo inventó los conventos y los monasterios para encerrarlos y creer que ahí van a encontrar a Dios, cuando la orden es ir al mundo y predicar el Evangelio. Entonces, imagínense que todos nos encerramos, ¿quién les va a hablar de Cristo a las gentes? Y se voltearon a ver, bueno, esta Madre Superiora ahora es misionera en Brasil, cristiana. Gracias a Dios, ¿verdad? Esto hace como 8 o 10 años que sucedió este evento. Pero vemos nosotros cómo la religión ha engañado al ser humano para darle un poco más de conciencia, ¿no? Pues tengo una religión, ya me persino y lo que tú quieras, ya descanso por lo menos y ya no soy tan malo como pudiera ser. Es increíble, por ejemplo, en México. En México ustedes conocen todos los cárteles de las drogas y los más grandes narcotraficantes que matan a miles de personas traen su medallota aquí del Sagrado Corazón, dan millones de pesos a la iglesia romana y se bautizan y son súper religiosos. Y de lunes a viernes matan a 500 personas, pero por lo menos tienen una religión. Veamos entonces cómo la religión se sirve para disfrazarnos o para cubrirnos, para que no somos tan malos. Bueno, pues hoy mato a la gente y todo, ¿verdad? Y trafico drogas, pero tengo mi medallota aquí de la Virgen o del Sagrado Corazón y por lo menos tengo una religión. Y con eso ellos creen que pues ya son salvos o que pueden ser ya perdonados por Dios. Entonces, cuando el ser humano se desconecta de Dios, quedamos dependiendo de nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro intelecto engañosos. Completamente engañosos. Vayamos rápido a Jeremías 17, versículo 9. Jeremías 17, 9. Y veamos esta maravillosa revelación en el original hebreo. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. Y pregunta al Espíritu Santo, ¿quién lo conocerá? Ahora, a los que les interese, les voy a dar las palabras originales en el hebreo. Esto es precioso y qué revelación tan linda nos hace Dios. La palabra engañoso es la palabra hebrea akof, que significa torcido, chueco. La palabra corazón es es L de Lola, E de Enrique, B de Víctor, Lev. Siempre que ven ustedes del corazón salen las malas cosas, etcétera, etcétera, se refiere a la mente, no al espíritu, a la mente, a los sentimientos, las emociones, etcétera, etcétera. Y la palabra perverso es la palabra anás, que significa incurable. Vamos a traducirlo. Chueco y torcidos son nuestros sentimientos, emociones, intelecto y voluntad, que es el corazón. O sea, ¿qué es torcido? Que nacimos así. Es muy importante, así. Tu esposo con la cara de San Clodomiro que tiene y tu esposa con la cara de Santa Rita de Casia, ¿verdad? Nacimos chuecos los dos. En nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro intelecto y nuestra voluntad. Y además de eso, dice la Biblia, y perverso, o sea, es la situación humana incurable. No hay nada de acuerdo a la Biblia que nos pueda enderezar. Pero como el ser humano sabe, por la conciencia que tenemos de que fuimos creados imagen y semejanza de Dios, el ser humano inventó las religiones para tratar de poder de enderezarnos un poquito, o ha inventado, ¿verdad?, que
Alcohólicos Anónimos, Marihuanos Anónimos, Neuróticos Anónimos, instituciones altruistas que están tratando, ¿verdad?, de enderezar al ser humano a través de diferentes métodos, sistemas, pero todos, el alcohólico pues ya no toma, el compadre ya no se emborracha, pero sigue siendo un mentiroso y sigue siendo, ¿verdad?, un ratón. Entonces, las ramas que se nos cortan no tratan con la raíz. La raíz del ser humano es incurable. No hay nada absolutamente que pueda enderezar al ser humano, no hay nada que lo pueda componer. Y Dios proveyó la medicina, y la única medicina que existe, la única, es la sangre de Jesucristo. ¿Qué es la sangre? La vida de la carne está en la sangre, es la vida. Entonces, cuando hablamos de la sangre de Cristo, estamos hablando de la vida de Cristo. Entonces, no es hasta que el ser humano recibe a Cristo que comienza el proceso de que se llama santificación, donde el cristiano es una persona que está en proceso de estarse enderezando. ¿Y cuánto tarda que nos enderezamos? Bueno, hay cristianos que tienen 15 años y siguen así todavía. ¿Por qué? Simplemente porque no han tenido contacto con Dios, no han tenido contacto con las Sagradas Escrituras y han desperdiciado su vida. Entonces la hermana ya está casi enderezada y el hombre está casi todavía medio chueco. Entonces, ¿cómo puede haber comunión entre la luz y las tinieblas? La hermana está más cerca de Dios, él no se quiere enderezar y él quiere quedar así chueco. Entonces, tiene que haber conflictos forzosamente en el matrimonio. Y el matrimonio es la unión entre dos personas que son discípulas de Jesucristo. El matrimonio se hizo para discípulos, nada más. Tú te casas con una persona que no es cristiana y te va a ir como en feria. Y la única oportunidad que tienes ahora es de confiar que Dios cambia a tu esposo, que Dios cambia a tu esposa. Eso va a tardar tiempo, ¿verdad? Pero tienes que recoger los platos rotos, forzosamente. Regresamos a Génesis. Y vemos ahora que una vez que Dios crea a Adán, lo primero que Dios le da a Adán, en el versículo 15, Génesis 2:15, es que lo pone en un huerto a él. Acuérdense, aquí Eva no había sido creada todavía. Aquí es el hombre. A él lo pone a labrar y a cuidar el huerto del Edén. Es el hombre, aún antes de que el pecado existiera, a quien Dios le asigna la responsabilidad de proveer para su familia y de cuidar a su familia. Es el hombre, no es la mujer, es al hombre a quien se le asigna la responsabilidad de proveer y dirigir a su familia. Tú vas a cuidar y vas a guardar el huerto. Tú eres el responsable, Adán, como lo vamos a ver más adelante. Más adelante, en el versículo 18, ya que Adán recibe todas las instrucciones de Dios, por primera vez en la Biblia, Dios dice algo que no dijo antes: no es bueno. Hasta ahorita todo lo que Dios había creado era bueno, pero ahorita dice Dios, no es bueno. ¿Y qué es lo primero que dice Dios que no es bueno? ¿Perdón? Así es. Así es que si tú crees que divorciándote o ya no teniendo a esa junto a ti vas a ser más feliz o vas a llevarla bien, te equivocas tremendamente. Porque como decíamos ayer, ¿verdad? Cuando después que el hombre llega al quinto piso, después del tostón, de los 50 años, 60 años, nos damos cuenta, ¿verdad? Cuánto nos necesitamos el uno al otro. No fuimos creados para vivir solos. Ni tu perro Fido va a ser la compañía que tu esposa puede ser. Ahora, hay una sola excepción para una persona que no necesita una mujer. Está en 1 Corintios capítulo 7. Hay una sola excepción para un hombre quedarse solo, sin un acompañante. El hombre necesitamos una compañera. Dice el versículo 8, 1 Corintios 7, versículo 8 y 9, digo pues, dice el apóstol Pablo, a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Pablo era viudo, como lo sabemos, porque él pertenecía al Sanedrín, y para pertenecer al Sanedrín tenía que estar casado. Entonces, cuando en Hechos 9 él recibe a Cristo, ya era viudo.
No sabemos, la Biblia no nos dice cuándo perdió a la esposa ni cómo la perdió, pero Pablo era un hombre viudo. Dice el versículo 9, pero si no tienen don de continencia, cásense, porque es mejor casarse que estarse quemando. El don de continencia es una característica o es una cualidad o es una capacidad que Dios le da a muy pocas personas. Yo en los 40 años que tengo de predicar el Evangelio de Jesucristo, conocí a un judío nada más hace muchos años, un misionero, que me dijo, tenía como 60 años en aquel tiempo este misionero, que nunca había sentido atracción ni por los hombres ni por las mujeres. Entonces, hay personas, ¿verdad? Dice la Biblia que son eunucos de nacimiento, dijo Jesús. Hay otros que se hacen eunucos por el reino de Dios. O sea, deciden, por ejemplo, mi mamá, nuestra madre, quedó muy joven a los 50 años viuda. Y mi mamá decidió pues no volver a casarse jamás y nos crió a todos y nos sacó adelante y ahorita tiene 91 años, mi viejita, ¿verdad? Y ella decidió no casarse. Dijo, en primer lugar, está en China encontrarme alguien como tu papá o alguien que valga la pena, y prefirió quedarse así y nos sacó adelante, gracias a Dios. Entonces, esta es la única razón por la cual mucha gente no puede casarse. Si tú crees que no, ahora, si tú eres una persona que tienes atracción por las mujeres o por los hombres y andas como burro en primavera, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia, cásate porque si no vas a caer en fornicación. Entonces, ¿verdad? Vas a tener la tendencia en la que pues, ¿verdad? No, entonces cásate. Si vas a andar fornicando antes de casarse, acuérdense que tener relaciones sexuales antes de casarse es pecado. La única forma en la que el sexo puede ser usada es dentro de la dimensión del matrimonio. Nunca antes de casarse, y ya casados, no con una persona que no sea tu esposo ni que no sea tu esposa. Esto se llama adulterio a los ojos de Dios. Regresamos a Génesis. Y entonces Dios, después de que nos da la perspectiva de que a los ojos de nuestro Creador no es bueno que el hombre esté solo. Vean el primer nombre que se le da a la mujer. Le haré Eser Neged en el hebreo. Eser con Z, Neged. Ayuda idónea para él. Es la primera frase que se usa para las mujeres. En otras palabras, Dios crea al hombre como una media naranja. Y él sabe, Dios, que como media naranja no vamos a funcionar. Entonces, Dios hace otra media naranja y depende ya de nosotros que la otra media naranja con la que nos casamos o con la que ya estás casado, podamos embonar uno con el otro, porque si no es esa, si es una media naranja en la que no embonas o no es la que Dios tiene para tu vida y te casas con la persona que no embona con tu vida y se comienza a hacer esto, va a crear muchas fricciones, pero ya casado con una persona que no era tu media naranja y tú te arrepientes por lo que haya sido, Dios a través del tiempo y a través de tu consagración va a comenzar que con esa persona que tú te casaste equivocadamente puedan llegar a embonarse, porque Dios es el Dios de los milagros. Entonces, pero de ninguna manera jamás el divorcio. Vamos a ver que el divorcio solamente se aplica nada más cuando si el gavilán quiere salirse de la jaula, abre la puerta y que se vaya. O cuando hay adulterio. Mientras que mi esposo me pega, vete con tu mamá o vete con acá, pero no te puedes divorciar. Entonces, no hay más que el adulterio y el abandono de hogar para que Dios permita el divorcio bíblicamente. Entonces, ¿qué significa ayuda idónea? Significa la influencia adecuada. No hay nadie que pueda influir más en un hombre que su esposa. Nadie. Ni tu papá, ni tu mamá, etcétera, etcétera. Nadie puede influir en un hombre como su esposa. Ahora, esta influencia puede ser para bien o puede ser para mal. Dice Proverbios 14:1, la mujer necia puede hundir su casa y la mujer sabia la puede sacar.
Entonces, es increíble, increíble el poder de una mujer para levantar o para hundir a un hombre. Increíble. Y recordemos esto, el hombre más sabio de la Biblia, Salomón, y el hombre más fuerte de la Biblia, Sansón. Estos dos hombres, el más sabio y el más fuerte, los dos fueron vencidos por una mujer. Así que contra esto no hay armas. Que aquí, que papucho de papuchos, nada de papucho de papuchos. Si tú no te cuidas, ¿verdad? Si tú no te cuidas, las mujeres tienen un poder impresionante para debilitar a un hombre. Sobre todo las que manda Satanás, ¿verdad? A los casados. Acuérdense que la palabra Dalila significa la que debilita. Entonces Sansón, ¿verdad? Aquí muy papucho de papuchos y por aquí, por allá, y era demasiado sensual, y hubo un momento en la que, a ver, mi chanchoncito, y aquí, a chenche, aquí, le dijo a Dalila, ¿verdad? Y comenzó Dalila a ver mi nene, mi rambito precioso, por aquí, por allá, mira qué fuerte estás, dime el secreto de tu fuerza. Y pues este cuate, ¿verdad? Pues por más todo, fue debilitado por una mujer, hasta que se lo confesó, y entonces nunca supo que el Espíritu Santo lo había abandonado. Le sacaron los ojos, se hicieron burla de él, y ya sabemos en el libro de los jueces el final de Sansón. Ahora muy bien, veamos la creación de la mujer, para terminar en esta primera sesión, versículo 21. Entonces Jehová, ya después de todo lo que hizo con Adán, él puso en el huerto, le dio las instrucciones de que no comiera el árbol de la vida, ya que puso los animales delante de él, ya después de todo esto, Dios saca a la mujer de un material más fino. A nosotros del lodo nos hizo, de la tierra. Y a la mujer la saca ya de un material que ya estábamos bien hechecito nosotros, más refinado, ¿verdad? Entonces de ahí saca a la mujer, dice, pero vean ustedes cómo esto concuerda con la genética y la ciencia. Hace Dios caer a Adán un sueño. Veamos, en primer lugar, nunca, y se los decimos a los muchachos, a los jóvenes, si tú quieres que Dios te traiga una mujer, te va a tener que poner a dormir. Un hombre, fíjense ustedes, es el principio espiritual. Un hombre nunca debe buscar a alguien con quien casarse. Tú dedícate a buscar a Dios con todo tu corazón, y en charola de plata te la va a traer Dios. Pero cuando los jóvenes dicen, ¿verdad? Voy a las discotecas a buscar, vas a encontrar la peor. ¿Cuántos jóvenes llegan a las iglesias también, matrimonios que hemos tenido nosotros ahí en México? Pues es que nos cambiamos de iglesia porque mis hijos dicen que aquí no hay muchachas así con que valgan la pena para novias. Ah, entonces vienes a la iglesia a buscar novia, le digo. Todos los que andan buscando novia o buscando novio van a encontrar el equivocado. Es un principio espiritual irrefutable. Dios le da lo mejor a aquellos que le dejan escoger a Él. Dice Proverbios 18:22, apúntalo, el que haya esposa, haya el bien, y encuentra el favor de Jehová. No tienes que andar buscando. Y este cuadro lo confirmamos cuando Dios le trajo a Isaac a Rebeca, ¿se acuerdan en Génesis? Cuando manda a Abraham a su criado a buscarle esposa a Isaac, dice la Biblia que encuentran a Rebeca, y llega Rebeca en camellos, ¿verdad? Toda vendada y toda, ahora viene al revés, ¿verdad? Hasta con el ombligo de fuera bien, ya tratando de buscar novio, o de que se pongan la atención en ellas, ¿verdad? Y antiguamente era lo contrario, y dice la Biblia que cuando llega Rebeca en los camellos, Isaac se encontraba meditando en la palabra de Dios. Él no hizo nada. Busca a Dios con todo tu corazón y te serán concedidas las peticiones de tu alma. Dice Salmo 37. Entonces, es lo que Dios nos manda. No nos preocupemos qué casa, qué coche, qué dinero, qué trabajo. Busquemos su reino primero, y las demás cosas nos serán añadidas. Exactamente. Añadidas es, ya estás haciendo lo que yo te digo, déjame traerte la comida, tu trabajo, tu empleo, tu hijo, tu novio, tu futuro esposo. Esta es la forma en la que Dios nos ama. Dios nos ama. Y si nos creó es para darnos las mejores cosas, para bendecirnos.
Quiero bendecirte a ti, a tu familia, a tu generación, que sea bendita. Pero tenemos que estar en el centro de su voluntad. Entonces, después de que Adán está dormido, ¿de dónde saca la mujer? ¿Perdón? Hay un dicho que dice, ¿verdad? La saca del lado del hombre. No la sacó de la cabeza para que no fuera la jefa, ni de los pies para que la pisoteemos. La sacó de su lado para que la tengamos aquí. Venga, Cheminén, aquí junto a mí. ¿Verdad? Pero lo interesante de esto es que a través de los siglos se descubrió que la sangre se forma en los huesos, en la médula. La sangre se forma en la médula de los huesos. Y cuando Dios dice en la Biblia que Dios sacó una costilla, porque puede ser reparable, una persona puede estar con o sin una costilla, pero no puede estar sin ningún otro hueso. Son las costillas las únicas que te pueden faltar, una nada más o dos, y no hay ningún problema, sigues igual. Entonces, la Biblia lo confirma que precisamente Dios saca de la médula del material genético de Adán a la mujer. Y la ciencia comprueba que el hombre tiene 2 cromosomas, X y Y, y la mujer tiene XX, los cromosomas sexuales de la mujer. Cuando tú y yo como varones nacimos, mi papá, cuando se juntó con mi mamá, o nuestros papás con nuestra mamá, el cromosoma Y es el que determina el género masculino. Tú eres hombre porque tienes el cromosoma Y, las mujeres no lo tienen. Las mujeres tienen X. Y cuando tú naciste mujer es porque el cromosoma X de tu papá fertilizó el óvulo de tu mamá y tú naciste mujer. Esto es maravilloso a la luz de la ciencia. Ahora, muy bien, si Dios hubiera sacado, porque es una pregunta que les he hecho muchos científicos, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? ¿Y quién hizo la gallina? Porque todas nacen con huevo, ¿verdad? La otra pregunta es más difícil. ¿Quién fue primero, el hombre o la mujer? Y el 95% de la gente que no es cristiana te contesta la mujer, porque no hay nadie aquí que no tenga una mamá. No hay un ser humano en los 7.5 billones que hay ahorita en el mundo que no tenga una mamá, ¿no es cierto? Entonces se concluye que es lógico que vengamos de la mamá. La Biblia nos dice lo contrario. Primero fue el hombre y la mujer fue sacada de la mujer. Porque si Dios hubiera sacado del hombre el material genético, ¿verdad? No hubiera sido una raza híbrida. Hubiera faltado el cromosoma Y. Bendita palabra de Dios. Más moderna que Gregorio Mendel, que hasta 1860 descubrió las leyes de la genética. Apúntalo, hasta 1860 Gregorio Mendel descubrió las leyes de la genética. Y hasta 1954 el doctor Crick le dieron el premio Nobel de Medicina por descubrir el ADN. Ahora bien, después de que ya Dios saca a la mujer, en el versículo 23, Adán pega un grito espectacular. Dijo entonces Adán, esto ya no tiene cara de changa, ni de jirafa, ni de lagartija. Esto es ahora hueso de mis... Es que en el original hebreo está increíble la forma en que se expresa esto. Adán hace, wow, mira nada más, qué mis universo, ni qué nada me trajiste, Señor. Esto es ahora, forma parte de mí, con esta me puedo ya relacionar. Y entonces Adán le pone nombre a la mujer, no la mujer al hombre. Y en la Biblia, el que pone el nombre tiene la autoridad, ¿sabían eso? El que pone el nombre en la Biblia es el que tiene la autoridad. Esto no significa que cuando tengas tú un hijo, sea el hombre el que le ponga el nombre a tu hijo o a tu hija, ¿no? No, es que llega el macho camacho, ¿verdad? Se va a llamar Pancho Pistolas. Para nada. Vamos a ver esto más adelante. Entonces, él le llama Isha. I-S-H-A. Isha en el hebreo. Porque del Ish fue tomada. Se llama varona porque el varón fue tomada. Y finalmente, el versículo 24, para terminar, en 3 palabras nos dice qué es el matrimonio. En 3 palabras. El versículo 24 resume qué es el matrimonio con 3 palabras.
Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué es el matrimonio? Mamacita, te quiero mucho. Bye. Papá, bye. Hermanos, Juan, Pistolas, Gabriel, adiós. Perro Fido, bye. Al Perico, adiós. Toda la familia con la cual fuimos tú y yo creados, el momento que nos unimos con nuestra esposa, adiós la familia, te voy a seguir respetando, mamacita, claro. Dice Efesios, honra a tu padre y a tu madre, te voy a seguir respetando. Pero de aquí en adelante, que quede bien claro, la prioridad es primero Dios y en segundo lugar mi esposa. No los hijos, no el ministerio, no el trabajo, la esposa y tu esposo. Y si adaptamos esto y lo aceptamos y lo ponemos en práctica, no nos imaginamos las bendiciones de Dios. Dejará el hombre a su padre y a su madre. Y ahora es interesante, ¿verdad? Que de acuerdo a las últimas estadísticas en América Latina, el 65% de los divorcios en América Latina se deben a terceras personas viviendo en el hogar. Menos llevarte a tu suegra a la luna de miel. Imagínate nada más, ¿no? Sería un suicidio. O sea, ya que nos casamos, a menos que tu papá o tu mamá estén inválidos, a menos que estén inválidos, ¿verdad? Así es la única excepción que se pueden ir a tu casa a vivir contigo. Y nosotros que somos papás, cuando se casan nuestros hijos, no estés visitándolos más de 1 o 2 semanas, porque el muerto y el arrimado apestan a los 3 días, dice el dicho. Entonces visitemos a nuestros hijos, pero no te quedes. Hay hermanos que me dicen, ay hermano, ¿cómo le hago? Mi suegra tiene 2 meses con nosotros, ya, ¿cómo la saco? Y si le echo la bronca a mi esposa, me echa la bronca a mí. Fíjense qué problemas tan tremendos de los matrimonios. Y pues sí, cállese, no le digan a mi mamá. Entonces, tenemos que entender todos estos principios que echan a perder el matrimonio y pueden afectar el matrimonio. Hace mucho tiempo en un seminario, ahora en octubre tenemos el seminario en la Riviera Maya. Cada año tenemos un seminario ahí, más de 100 parejas. Y un día nos contó un testimonio el hermano, dice, no, ¿cuánta razón tiene Dios? Dice, ¿qué creer, hermano? Una vez tenía a mi suegra ya como 1 mes y medio ahí en la casa y me levanté como a la 1 de la mañana por un vaso de leche del refrigerador y pues se me olvidó que estaba ahí la suegra, ¿verdad? Y pues me fui en chones, dice, y abro la puerta del refrigerador y se asoma un marciano atrás de la puerta. Mi suegra con tubos, me dice, yo estaba medio dormido, pegué un grito, ¡ah! Dice, no se imagina, casi me da un soponcio. Y ella también pegó un grito al verme pues en chones. Y nos dice este hermano, ¿qué razón tiene la Biblia? Cuando hay terceras personas en el hogar, perdemos la intimidad y la privacidad. Y necesitamos estar solos. ¿Verdad? Entonces, mientras más lejos estén los suegros, ¿verdad? Mucho mejor. Estamos para aconsejar a los hijos y todo, pero Dios no quiere que nosotros mantengamos esta unidad continuamente. Dejar el hombre a su padre. En número 2, se unirá a su mujer. Unirse es la palabra davak, que significa pegar con goma. ¿Qué significa esto? Es un misterio. Ya no somos 2, somos 1 a los ojos de Dios. En Juan 17 dice Cristo, para que sean 1. ¿Cómo podemos ser tantas personas 1? ¿Cómo puede ser el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo 1? Los misterios de la Trinidad, que después lo voy a explicar. Pero en el matrimonio, así como la Trinidad es 1, en el matrimonio somos 1, aunque seamos 2 y mantengamos diversas personalidades a los ojos de Dios. Los triunfos del hombre son los triunfos de la mujer, los de la mujer son del hombre, y si los dos caminan juntos, los dos son bendecidos. Nunca uno adelante y otro atrás. Entonces, si tú quieres ser pastor, o tú quieres servir a Dios, etcétera, etcétera, y tu esposa está aquí atrás, va a esperar a que te alcance, porque es de los dos. Y si quieres triunfar en la vida, si no vaya junto contigo, no la vas a hacer. Dime lo que quieras. Necesitas a tu esposa junto de ti, porque es el diseño de Dios. Y en tercer lugar, serán una sola carne. Aquí se refiere a las relaciones sexuales, que voy a hablar ahorita en la siguiente conferencia. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por los principios maravillosos que nos has dejado escritos, porque nos amas con amor eterno. Anhelas que podamos nosotros, en la corta vida que tenemos, vivirla en paz, sobre todo con nuestra compañera, con nuestro compañero que tú nos has dado como pareja.
Te pedimos, Señor, que bendiga los matrimonios, a nuestros hijos, y que podamos estos principios aplicarlos para la gloria de tu Hijo Jesucristo, en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Vamos a tener un pequeño descanso, 25 minutos, hermanos, para que abracen a sus esposas, les sirvan un aperitivo, va a haber jugo, yogur. En 25 minutos vamos a cerrar